Doy gracias a Dios por la bendición que me da de llevar la palabra de Dios hasta sus hogares en medio de esta circunstancia que estamos viviendo y que a veces nos incomoda o nos impide, más que todo como iglesia o como congregaciones, reunirnos en los templos. Pero la palabra de Dios debe de continuar a pesar de las circunstancias, y es por eso que lo hacemos por este medio. Por eso quiero saludarlo en el nombre de Cristo Jesús, bendecirlo desde ya a aquel hermano de nuestra iglesia, Emanuel, que está escuchando este mensaje. Mi deseo es que Dios bendiga cada una de sus vidas, y también para aquel que no es de nuestra congregación pero que nos sigue en estas redes sociales. Mi deseo y mi oración a Dios es que la vida le lleve muchas bendiciones en este nuevo año y que Dios sea el principal motor que mueva su vida. Entonces quiero comenzar, como siempre lo hacemos a través de estos medios, con una oración, y le pido que me acompañe. Padre eterno, te doy gracias, mi Dios, por permitirme una vez más llevar la palabra de Dios, por estar, Señor, a través de estos medios, haciendo la voluntad que es tuya, que la palabra tuya dice que es agradable y perfecta. Es por eso, Señor, que pido, Dios mío, que en este momento tú tomes el control de mi vida, tomes el control de los aparatos que se están usando, así como también aquellos receptores, aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje. Bendícenos desde ya, Dios mío, y que tu palabra, Señor, sea la que se hable en este momento. Gracias te doy por la vida que nos das. Pido, Padre Celestial, especial bendición para aquellos que están pasando por problemas de salud, especialmente aquellos que están afectados por este virus que ha afectado a todo el mundo. Mi Dios, que seas tú con cada uno de ellos y que puedan salir libres y adelante en esta batalla viral. Gracias, Dios mío, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como le decía, se hace difícil el podernos congregar, pero algo que es muy importante es que la palabra de Dios debe de continuar. El mensaje anterior de la semana pasada se refería a 4 puntos que debemos nosotros considerar para que nos vaya bien en este nuevo año. Y como es principio de año, también me permití también ahora traer otros 4 principios que son necesarios, especialmente para usted, mi hermano, que es un cristiano y que está caminando conforme a la voluntad de Dios, pero que a veces la vida nos cobra circunstancias difíciles, que a veces pensamos en dejar la palabra de Dios, en dejar los caminos del Señor. Y esto es para que esto sea real, para que esto se haga verdad en su vida. Quiero traerle la vida de un varón que también pasó por circunstancias difíciles, como a veces nos pasa a todos, especialmente en la época como la que estamos viviendo, ¿no? Donde realmente podemos ver hasta dónde hemos crecido espiritualmente. Le quiero hablar del profeta Jeremías, un varón que también pasó por circunstancias difíciles en su proceso de seguir a Cristo, de seguir a Dios. Por lo tanto, le quiero decir de que lamentablemente en el mundo que estamos viviendo, en la actualidad, las cosas que no agradan a Dios son las que más apoyo reciben y son las que más el mundo hace. Vemos cómo el pecado ha aumentado de manera dramática a medida que va pasando el tiempo. Por lo tanto, nosotros debemos de estar conscientes y seguros que gracias a Dios, Dios sigue siendo el mismo. Aún en medio de esta generación perversa, en esta generación pecaminosa y maligna que nos ha tocado vivir. Pero déjeme decirle también de que los preceptos, las leyes y los requerimientos de Dios para con nosotros los hombres no han cambiado, ni tampoco cambiarán. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. En su palabra lo podemos ver en Números 23:19, que dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, Él mantiene su posición en medio de cualquier circunstancia. Y volviendo al profeta Jeremías, él fue llamado en una época difícil también, allá por los años 650 antes de Cristo, y estaba pasando una circunstancia bastante difícil también, y él fue llamado a temprana edad, a sus cortos años de vida, él fue llamado para llevar la palabra de Dios. Pero ahora lo estamos viendo ya un hombre maduro
que está pasando por dificultades también. Y entonces aquí Dios le da este pequeño mensaje que vamos a leer ahora. Y quisiera que me acompañara para leer la palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de Jeremías y el verso 19, que dice de esta manera: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Como le decía hace un momento, el profeta estaba perdiendo la perspectiva que Dios le había dado. Y por lo tanto, este profeta habla al Señor en los versículos anteriores. Usted los puede leer, el 17 y el 18, en donde él dice: yo he vivido de la manera que tú quieres, pero las cosas no se ven como yo quisiera. Entonces Dios sorprende al profeta con palabras certeras que no dejan lugar a dudas del proceso que Dios quiere con nosotros. Posiblemente seguramente Jeremías había bajado la guardia, había comenzado a mezclar palabras de Dios con conceptos humanos y estaba corriendo peligro de ser influenciado en vez de él ser influencia para otros. A veces nos pasa eso a nosotros. Si no estamos en guardia espiritualmente hablando, lo vil se cuela entre lo precioso y genera una contaminación en nuestras convicciones, de tal manera que peligra nuestro testimonio y como consecuencia el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de Dios para Jeremías fue santa y no podía admitir pecado. Le dijo: serás como mi boca. Eso debe de haberle recordado al profeta los días de su juventud, cuando fue llamado a ministrar la palabra de Dios. Veamos el capítulo 1, verso 9 de Jeremías. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahora, en estos días, en estos años que estaba ya viviendo Jeremías, él debía de mantener el mismo principio: que los pecadores se cambien a sus valores y no que él comprometa su vida siendo como unos de ellos. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Ahora bien, vamos a hablar con respecto a usted y a mí. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo recuperar la perspectiva en estos tiempos importantes con respecto a la obra de Dios? Consideremos una vez más 4 formas o 4 puntos que debemos de ver con respecto a este versículo 19 del capítulo 15 de Jeremías. En el texto dice: si te convirtieres. Eso quiere decir que la primera decisión que debemos nosotros de tomar es cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de ser. Entonces, como él dice, si te convirtieres, para convertirnos 2 cosas deben de suceder principalmente en nuestras vidas. Primero, debemos de reconocer cuál es nuestra situación actual, en qué estamos fallando, y luego debemos de estar dispuestos a hacer el cambio para bien. Entonces esto se refiere a tener una renovación espiritual en nuestras vidas. El cambio que Dios le estaba pidiendo a Jeremías no es un cambio que se da de la noche a la mañana. Muchas veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran así inmediatamente, pero déjame decirte que las cosas se hacen al tiempo de Dios y no las nuestras. Y regularmente el tiempo de Dios es mucho más largo. Tampoco es fácil hacer estos cambios, requiere mucho esfuerzo, requiere luchas, pero debemos de cambiar nuestra actitud. Dios quiere que nuestro modelo a imitar sea Él, no el de la gente que nos rodea o las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. No, lo más importante de la vida de todo cristiano es mantener una búsqueda constante con respecto a la presencia de Dios. Esto implica que de alguna manera, como le dije un momento, Jeremías se había alejado un tanto de Dios. La segunda decisión es inspirativa. ¿Qué le quiero decir esto? El Señor dice: yo te restauraré y estarás en mi presencia. Dios, déjeme decirle,
se vuelve a nosotros si nosotros le buscamos a Él. La causa de esa atención tan especial que Dios tiene para con nosotros es una respuesta a nuestra actitud de buscarlo a Él. Lo que quiere decir que mi actitud de buscarlo va a hacer que Dios también me busque a mí. O sea que es un efecto recíproco el que logramos cuando buscamos del Señor. Veamos lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús allá en Juan capítulo 14, verso 21. Miren un verso precioso. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí Jesús hace una pregunta, dice: ¿quién es el que me ama? Es una pregunta muy importante que Dios dejó establecido desde el principio, cuando vemos los mandamientos allá en Deuteronomio capítulo 6 verso 5, donde dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento que Jesús aquí está hablando es el más importante que debe de existir en todos y cada uno de nosotros, de cumplirlo para que con Dios estemos bien. No es necesario, lo importante es amar lo que estamos haciendo, buscar a Dios por amor, no por necesidad ni porque vamos a extraer algo de Él. La idea es que la palabra de Dios la guardemos en nuestro corazón y se haga parte de nuestras vidas, y que ésta salga a relucir en momentos difíciles como ahora. Muchas veces las personas escuchamos la palabra de Dios y muchas veces la hacemos realidad, pero no la vivimos, y eso es lo más importante. Lo importante es que esto sea una convicción personal, el vivir la palabra de Dios en medio de cualquier circunstancia. Que estas dificultades de este tiempo no nos alejen del Señor, sino que nos acerquen más a Él. Porque Jesús promete en su palabra que Él la guarda. Dice que el que la guarda, Él se le manifestará. ¿Qué quiere decir con esto, el de manifestarse? Esto quiere decir que se hará visible, se mostrará en persona en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de ser ese tipo de cristianos que ame a Dios sobre todas las cosas y que busque estar en esa relación con Dios. Entonces dice que el Señor estará con nosotros, y esto habla de una intimidad. Una cosa que me llama la atención es que al buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, mantenemos esa relación íntima con nuestro Creador. La tercera decisión es una decisión instructiva. Y dice la parte de en medio de este versículo: si entresacares lo precioso de lo vil. ¿A qué se refiere esto? Esto implica que entre todo lo malo que nosotros somos por naturaleza, hay algo precioso que Dios ha puesto en nosotros. Y Dios quiere que eso que Él ha puesto en nosotros, eso precioso, sobresalga. Eso precioso que Dios ha puesto en nosotros, sobresalga y prevalezca. Sin embargo, también debemos de ver que en este texto, si seguimos viendo, dice, es como que si dijera el Señor: si dejas que yo saque lo valioso que hay en tu boca, es lo que realmente vale la pena tener. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿A qué estás instruyendo tu forma de ser? ¿En qué estás siendo instruido? ¿En hablar lo justo y verdadero? ¿En dejar de hacer lo vano? Dios dice que de la boca del hombre salen las cosas buenas y malas. Por lo tanto, nosotros debemos de instruir nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser, de tal manera que salgan cosas buenas, justas y verdaderas de nuestra boca. Porque Dios es lo que desea que nosotros hagamos en medio de esta generación. Y por último, la cuarta decisión es imperativa, o sea, es una orden. Y aquí el Señor le está diciendo al profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Es importante observar los mandamientos, es importante llevar a cabo las cosas que Dios nos habla, de tal manera que nosotros seamos influencia para otros y no seamos influenciados por otros. ¿Qué le quiero decir con esto? La orden de Dios aquí tiene dos dimensiones: primero influir y luego después
resistir. ¿Qué quiere decir con esto? Influir es que la gente siga nuestros ejemplos, ejemplos de justicia, ejemplos de hablar la verdad, ejemplos de ser buenas personas, y luego después continuar, porque lo importante no es que llegar a un cierto punto, sino mantenerse. La resistencia debe de ser constante, resistir a los deseos de la gente, resistir a las cosas que se dan a nuestro alrededor. Eso hace que nuestro crecimiento espiritual sea especialmente grande en estos momentos de dificultad. Entonces, ¿qué? Estamos llegando a una conclusión en la actualidad, que el mejor llamamiento profético que Dios quiere que usted y yo hagamos es proclamar las verdades de la palabra de Dios. Esto es importante entenderlo, de que Dios usa personas con poca unción y con un llamamiento local, más que ir a las naciones. Jeremías fue un profeta de todas las naciones, y fíjese que nunca salió de Jerusalén, ni siquiera cuando se le ofreció ir a Egipto. Por lo tanto, mi querido hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, Dios desea que usted y yo busquemos su palabra y la demos a conocer a todo el mundo. Quiero terminar con una oración. Padre eterno, yo te pido, Señor, que esta palabra, mi Dios, que a mí me ha llenado el corazón, también pueda ser de aliento para aquellos hermanos, para aquellos consiervos que están pasando por alguna dificultad, Señor, espiritual, que están pasando por un desierto espiritual, mi Dios. Que esta palabra llegue como un momento de bendición. Que sea, mi Dios, un aliciente para seguir adelante. Que en medio de esta dificultad, Señor, no nos quedemos varados, no nos salgamos del camino que nos lleva hacia ti, Señor, sino que sigamos adelante. Gracias te doy por todo lo que nos has dado, y permite que en medio de estas dificultades nosotros sigamos adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.